Está pendiente la información de defensa, pero también estábamos hablando, amigos, de este nuevo enfoque que le está dando el gobierno a los contagiados por COVID-19 y la eliminación del descanso médico para un caso positivo de COVID leve o asintomático. ¿Es un cambio de estrategia? ¿Es algo que tenía que ocurrir? Vamos a preguntárselo a Leslie Soto, que se conecta con nosotros por videoconferencia. Muchas gracias, señor Soto, por su tiempo. ¿Qué opinión le merece este paso, doctor Leslie Soto, este paso que ha dado el gobierno? Porque a algunos les ha sonado un poco extraño que el ministro diga: ¿tienes COVID? Ponte mascarilla y anda a trabajar. Buenas noches. Buenas noches. Mire, el COVID es una enfermedad que actualmente está prevalente, y obviamente cualquier cepa que esté presente es la cepa más contagiosa que la anterior. Cualquier persona que esté enferma con síntomas va a contagiar. Alguien que no esté con síntomas también va a contagiar. La tasa de contagio obviamente va a ser menor si hay menos síntomas, pero igual va a contagiar. Hay que recordar que la persona con síntomas va a contagiar desde 2 días antes de tener los síntomas hasta 3 días después de presentar los síntomas en forma mayoritariamente, o sea, con más fuerza, y 5 días después con menor cantidad de fuerza. Por lo tanto, la evaluación de la persona tiene que ser hecha por el médico que lo va a evaluar en ese momento para determinar en qué estado está el paciente, si va a contagiar o no a una persona, porque la persona que va a ser contagiada puede transmitir la enfermedad a otra persona que puede tener una enfermedad de fondo, o podría complicarse esa enfermedad de COVID más adelante. Doctor Leslie Soto, pero usted está de acuerdo con ello, con que un paciente con COVID que no tenga muchos síntomas, es decir, que sea leve, pueda ir a trabajar con mascarilla, porque acá los cibernautas, por ejemplo, nos dicen, ¿esto no va a incrementar la propagación de contagios? Claro, yo si tengo un paciente con un diagnóstico de COVID, se ha hecho la prueba por alguna razón, no por gusto, no porque tiene algún tipo de síntomas, esa persona debe descansar sí o sí. De todas maneras, porque hay que aislarlo, porque es una fuente de contagio y me va a contagiar a otras personas. Esta persona sí va a ir a trabajar. Desafortunadamente los espacios laborales no son tan aireados, no son tan distantes. En una oficina, si ustedes ven, por ejemplo, en una oficina pública, las oficinas el escritorio de una persona a otra persona, el escritorio no está más de 1 metro de distancia, están pues hacinadas, entonces el contagio es bastante alto. Y la prueba de ello es que estamos viendo en lugares donde en una oficina hay 5 o 6 escritorios, todos están contagiados, y obviamente unos muy sintomáticos, otros poco sintomáticos, pero no sabemos quién va a estar muy sintomático o no, y luego tenemos a los familiares en las casas con los síntomas por el COVID. Pero por lo que dice doctor Soto, entonces el camino que elige el gobierno al preferir la productividad antes que la salud es un camino que podría traernos problemas, porque a usted lo veo muy convencido de que se siguen contagiando las personas y que en el espacio laboral se pueden producir más contagios. Es decir, ¿no le parece lo que ha dicho el gobierno? Lo que pasa es que tiene que ser siempre una persona enferma, tiene que ser siempre evaluada, de todas maneras. No solamente tiene que decir tengo COVID, nada más. La evaluación tiene que ser sí o sí para poder determinar el grado de enfermedad. Y obviamente, para que yo le haga una prueba a alguien es porque está sintomático. No le voy a hacer una prueba a alguien por gusto. Claro. Entonces, esa persona que le esté haciendo una prueba, porque recordemos que la prueba, por ejemplo, una prueba antigénica va a salir positiva cuando el paciente tiene síntomas. Cuando el paciente no tiene síntomas, la posibilidad de que una prueba antigénica salga positiva es muy baja. Y una prueba molecular, para que salga positiva, van a pasar 2 o 3 días después de haberla hecho, van a salir positiva. Claro. Entonces, imagínate que yo voy a tener al paciente en pleno trabajo, con toda la sintomatología, y voy a seguir contagiando. Por lo tanto, la evaluación médica es importantísima siempre que alguien tenga una enfermedad. Pero no todos los peruanos acceden a un médico para que lo evalúe. Por eso creo que la indicación del gobierno hasta le está diciendo a la gente: oye, si te sientes mal, ya ni te hagas prueba, igual vas a tener que ir a trabajar, porque la gente a veces se hacía prueba para el descanso médico laboral, ¿no? Para
poder pasarlo a recursos humanos, al jefe en la oficina y decirle, mira, tengo COVID, me toca descansar unos días. Si esta figura ya no existe, o por lo menos ya no es lo que prevalece, prevalece ahí el criterio del médico, ha dicho también el ministro, cosa que tampoco me ha dejado tan claro que finalmente qué es. Si el médico dice descanso médico, ¿se tiene que acatar? Entonces, por ahí yo veo que probablemente el gobierno está a tientas, digamos, con los ojos cerrados, dando pasos en desregular el tema de COVID-19. Claro, mira, hay dos cosas bien claritas. Cuando aparece el COVID, se sabe que el virus en el cuerpo está 10 días, está bien definido. Cuando aparece la variante Ómicron, con la variante Ómicron, que está bien definido desde hace 2 años, está bien definido de que la persona contagia 2 días antes de presentar síntomas y 3 días después de los síntomas en gran cantidad. Por eso que se quedó 5 días de descanso y puede ir después a trabajar con la mascarilla puesta, si era pues necesario trabajar. O sea, son dos conceptos bien definidos que están bien puestos en todos los libros, que no se ha inventado nada. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya se tiene al asintomático debe descansar sí o sí, de todas maneras. Pero obviamente tiene que haber una evaluación. Y nuevamente repito, si yo le hago una prueba a alguien, esa prueba es porque está sintomático. Y el sintomático va a contagiar. Entonces, y teniendo también en cuenta que toda empresa debe tener un médico en staff que lo tiene que evaluar, obviamente ahí también es quien tiene la responsabilidad de chequear si el personal a su cargo puede estar soportando o tolerando a alguien enfermo ahí, porque al contagiar a otros vamos a tener más gente que no va a trabajar después y algún tipo de complicaciones. Nos queda claro que usted no está de acuerdo con esta medida del gobierno. En lo personal, quien tiene que definir el descanso médico de una persona es el médico. Para eso, esa es su chamba del médico, es su trabajo. Es el trabajo de cada uno, como quien dice, el zapatero sus zapatos. El médico es quien define si una persona está en capacidad de trabajar por la enfermedad que tiene o no. Para eso es el estudio pues, de 13, 15 años en cuanto a la evaluación de acuerdo a su trabajo, a su estado laboral, a su estado físico, a sus enfermedades de fondo, para poder rendir adecuadamente y así él esté bien, su trabajo esté bien hecho y así pueda ser productivo para el país. Ahora, ¿cómo están resolviendo esto otros países? No sé si tiene el alcance de qué pasa en otros lados, en otras latitudes, porque estamos en un momento similar, entendemos, al de muchos países que ya han tenido una mayoría de su población contagiada, tienen estos momentos de contagio, quizá por Navidades, Años Nuevos, pero ¿qué han hecho estos países? Han también dicho, si tienes COVID ya no vas a trabajar, o sea, ¿por dónde está yendo la regulación mundial si tiene ese alcance, doctor? Bueno, como repito, el CDC está establecido y no ha cambiado el descanso de 5 días y 5 días con mascarilla, no lo ha cambiado. CDC es Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, Estados Unidos. Okay. Eso no lo ha cambiado hasta ahora. Bueno, claro, en España también estaban pidiendo retornar el uso de mascarillas en lugares masivos ante el incremento de contagios, que ya no tiene gran mortalidad porque hay vacunas, pero es para evitar también una masividad de contagios, doctor. Esa es la idea, ¿no? La idea actualmente es, si alguien tiene un cuadro respiratorio, cualquiera que este sea, tos y estornudos, usar mascarilla para yo no contagiar a otros, y si veo a alguien con tos o resfriado, no llevar a la casa estos síntomas, porque recordemos que somos transportadores de los virus. Entonces no quiero contagiarme yo ni contagiar a mi familia llevando virus a la casa. Ahora, doctor, el Ministerio de Salud informa que a partir del sábado 20 comienzan a aplicar la vacuna monovalente reforzada. ¿Quién se puede aplicar esta vacuna? Sí, acá tenemos que tener un concepto ya nuevo para que la gente no se haga bolas, no se preocupe. Este virus ya es un virus que se quedó. Ya va a haber una vacuna, como quien dice, una vacuna estacional como lo es la influenza. Estamos colocando nombres porque son las nuevas vacunas que van saliendo, pero ya es la vacuna, como quien dice, esta es la vacuna del 2024. Okay. No es como cuando uno va al hospital a ponerse la vacuna influenza, ya no tiene nombre, es la vacuna de este año. Es la estandarizada para el año, para la temporada, digamos. Ajá, para la enfermedad. Para que no se hagan bolas, porque mucha gente dice, me puse la primera, la segunda, la cuarta, la quinta, ¿qué me toca? No, ya no se preocupe, porque si no me puse ninguna, me tengo que poner la de ahorita. Y la de ahorita es justamente esta monovalente. Y si nadie no se ha puesto ninguna, le corresponde la monovalente.
actualmente, porque es la que está cubriendo las variantes del medio actuales, valga la redundancia, es las variantes de la Ómicron, descendientes de la Ómicron, y justamente son las variantes que están en el medio y es la que va a protegernos actualmente. Las otras nos protegieron en su momento, ya no funcionan ahora tan efectivamente como lo hicieron en su época. Ahora es esta vacuna, porque a veces hay algunos mensajes medios que quizás la población se enrede, porque a veces hay mensajes como quien dice, completa tu esquema de vacunación. Si yo escucho, si a usted yo le digo, completa tu esquema de pago de tu carro, no es que me pagues tu última cuota, es págame todas tus cuotas. Claro. Entonces, si yo te digo, cancélame tu esquema de vacunación es complétame todas tus vacunas. Pero ¿por qué nos complicamos con el lenguaje, doctor? Todo. Claro. ¿Por qué le hacemos Doctor, nos están haciendo una pregunta aquí. ¿Qué pasa si ya tengo todas mis dosis, cumplí la cuarta dosis, me puse la bivalente? ¿Me tengo que poner la monovalente? Sí. ¿O cuánto tiempo después tengo que esperar? Sí, porque es la vacuna de este año, para las variantes de este año. Por lo menos son 3 meses que tienes que esperar por la siguiente vacuna. Interesante. ¿Y los niños, los menores de edad? Menores de edad. Niños. La monovalente está a partir de 5 años, la bivalente es a partir de 6 meses, pero ya poco a poco va a comenzar a bajar ya el tiempo de puesta para los menores. Ajá. Interesante, pero le Entonces decía la monovalente lo puede ponerse, monovalente para todos, bivalente a partir de los 6 meses vale, pero monovalente para niños mayores de 5 años, ¿verdad? Sí, porque eso se ha puesto a partir de septiembre del año pasado, que salieron los estudios y están pues ampliando los tiempos. Ajá. Doctor, recordamos que usted es infectólogo, que también ha estado ayudándonos con la explicación de todos estos detalles relativos a lo que ha sido la pandemia. ¿Qué secuelas se está viendo en los pacientes COVID? Es un tema que muchas personas empiezan a decir, oye, no, me duele el corazón, oye, ya tengo bronquitis, no sé, pero por supuesto que acá hay mucha desinformación también, pero ¿qué han dicho los científicos? ¿Están estudiando a los pacientes que han tenido COVID hospitalizados, por ejemplo, y qué malestares presentan después y eso? Creo que es importante, si tiene un alcance ahí, doctor, para que podamos entender mejor cómo queda la gente que pasó por un COVID grave, digamos, ¿no? Sí, el síntoma más frecuente es el cansancio y la fatiga. Es el más frecuente. Como si uno hubiera hecho ejercicio, camina un poco y se cansa, pero con una respirada profunda como que calma eso. Es una sensación fastidiosa, molesta. Quedan algunos dolores musculares, articulares en ciertas zonas. Hay ciertas neuropatías, ciertos dolores en ciertas zonas del cuerpo que van quedando, que van mejorando en el transcurrir del tiempo con fisioterapia, pero que pueden regresar, se despiertan cuando vuelve a caer nuevamente el COVID. Por ejemplo, yo cuando salí de cuidados intensivos tenía un dolor en el hombro, no podía mover el brazo, tenía una neuropatía en la pierna que se me desapareció. Usted estuvo en cuidados intensivos, doctor. Usted estuvo en UCI, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo en UCI usted? 14 días. 14 días. Los peores, ¿recuerda ese momento, doctor? Ya después de tiempo, ¿cómo lo lee? ¿Cómo ve ese momento? O sea, que... Fue una época bastante difícil en la cual yo siempre digo a las personas, es una época en la cual no teníamos vacuna, se nos fue mucha gente, se nos fue muchas personas queridas, y ahora que tenemos vacuna, por ellos que se nos fueron, entonces no tienen la oportunidad de quedarse con nosotros, podemos aprovechar esa oportunidad de tener, evitar la mortalidad, ¿no? Evitar este tipo de idas. Nosotros en el hospital, tú no sabes lo feo que es haber estado dentro del hospital y que te tiren la puerta gritando, por favor, no sean malos, dennos oxígeno, una camilla, una cama, y tú estar adentro, es horrible. Yo me acuerdo del primer paciente que se me murió porque ya el oxígeno era insuficiente para el pobre. Yo me tiré encima de la cama a hacer la resucitación y después dije, ¿qué cosa he hecho? Si yo no podía resucitar, el pobre señor se había muerto, no le podía ofrecer nada, y el contagio pues era obviamente ahí bastante alto con todo el equipo. Era una época muy, muy diferente a la actual. Ahora, afortunadamente, alguien me dice, tengo COVID, yo pregunto, ¿estás vacunado? Sí, excelente, toma tu paracetamol, hidrátate bien, ya se tiene otra visión, pero fueron momentos muy difíciles, momentos en los cuales
esperamos que no repita con otra pandemia de otro virus, pero que esperemos que mucha gente que sí han vivido esto, saben lo que ha pasado, han aprendido las lecciones y que pues aprendamos todos a ser más solidarios. Tenemos una buena herramienta que es la vacunación y que pues aprovechémosla, ¿no?, para poder salvar más vidas. Doctor Leslie Soto, muchísimas gracias por habernos acompañado y me ha traído la verdad al recuerdo de cómo un día conversé con usted y al día siguiente me dijo que estaba con COVID y que no iba a poder hablar y luego nos informaron que estaba en UCI. Wow, un sobreviviente, fue doctora. muy chocante, ¿no?, para todos, y más aún porque usted contaba el número de muertos y luego le tocó a usted contagiarse y poder superar la enfermedad, ¿no? Claro que sí, y acá estoy y sigo para seguir combatiendo y estar siempre con ustedes para lo que busquen. Claro, pero doctor, cualquiera que pasa por esa experiencia siendo médico diría, hasta acá nomás con la medicina, gracias, es un trabajo muy riesgoso, ¿para qué me juego la vida? Cuelgo ahí el estetoscopio y me voy a mi casa. Usted se quedó. ¿Por qué? No, yo soy infectólogo, las infecciones son parte de mi trabajo y si por algo estoy acá es una misión que tengo que seguir, así que para adelante. Muy bien. Muchísimas gracias y felicitaciones por eso, doctor Leslie Soto. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.